En la cápsula de hoy del lenguaje veremos elementos de la narración. Para empezar, es fundamental que no se confundan los conceptos de narrador y autor, ya que son diferentes. El autor es la persona que escribe el relato, el narrador es la voz que nos transmite la historia. Por lo tanto, es el autor el que decide qué narrador nos va a contar la historia y cómo lo va a hacer. El narrador es un elemento más como lo son las historias o los personajes, no es una persona. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La elección del tipo de narrador dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. Se puede narrar una historia desde distintas personas narrativas. A continuación, entonces, veremos los tipos de narradores que se usan en las historias para que se aprendan a reconocer y así hacer un buen análisis de los textos narrativos. El primero es el narrador protagonista. Se trata de un narrador en primera persona. El narrador es a su vez el protagonista de la historia que narra. El narrador protagonista cuenta su historia con sus palabras centrándose siempre en él. Es el poseedor de la situación. Esto quiere decir que sabemos la historia solo desde una perspectiva que es la del protagonista. Este es un ejemplo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Mucho tiempo estaba acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Como vemos aquí, la perspectiva tiene el protagonista y desde ahí conocemos los hechos y además es evidente que se habla desde la primera persona. Otro ejemplo es este de Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones para repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer afuera de unos platos sucios. El siguiente tipo de narrador es el narrador testigo o personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. A veces los narradores testigos son varios. Participan en la historia, pero no son los protagonistas. Narran los hechos como un observador. Entonces, este narrador testigo pueden ser diversos personajes que están en la historia y que es de los que cambia la perspectiva de los hechos que se están narrando. Un ejemplo es este del hombre de Juan Rulfo. Lo vi desde que se zambulló en el río, apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Y otro ejemplo es este del cartero de Charles Bukowski. Aunque G.G. conocía su caja de arriba abajo, sus manos se iban haciendo cada vez más lentas. Simplemente había manejado demasiadas cartas en su vida y su cuerpo, con sus sentidos adormecidos, se estaba finalmente revelando. Varias veces durante la mañana le vi vacilar. Se paraba y se tambaleaba, entraba como en un trance, luego se recuperaba y ordenaba algunas cartas más. A mí no es que me cayese particularmente bien. Su vida no había sido muy valiente y se había ido convirtiendo en algo así como una masa de mierda. Pero cada vez que vacilaba, algo me estremecía. Era como un fiel y pundoroso caballo que no pudiese seguir por más tiempo, o un automóvil que se rindiese finalmente una mañana. El siguiente tipo de narrador es narrador en segunda persona. El narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Forma parte de la historia como protagonista o testigo, aunque aparezca la segunda persona gramatical tú, no se refiere al lector. Entonces parece que le estuviera hablando a alguien más, pero ese alguien más no es el lector ni otro personaje de la historia. Es hablándose a sí mismo o a un yo desdoblado en forma de reflexión. Este es un fragmento de Hamlet que muestra cómo sería el narrador en segunda persona. Ojalá que esta carne tan firme, tan sólida, se fundiera y derritiera hecha rocío, o el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio.
Ay, Dios, Dios, qué enojosos, rancios, inútiles e inertes me parecen los hábitos del mundo. Me repugna, es un jardín sin cuidar echado a perder, inválido hasta los bordes por hierbas infectas. Haber llegado a esto. O este fragmento de señas de identidad de Juan Goytisolo. Fue también, ¿lo recuerdas? Casualidad pura. Avanzada en la noche y hostigado tú por los mosquitos, había cerrado inútilmente de una habitación a otra, perseguido en todas por su zumbido denso hasta que, decidiéndote por dormir al raso, corriste el cerrojo de la galería y saliste al jardín. Gracias a ellos habías aprendido a amar tu ciudad, cosa sorprendente en un carácter difícil como el tuyo. Este amor mantenido a lo largo de los años, hacia unos lugares y unas calles descubiertos solo al filo de la juventud. Tenemos el narrador en tercera persona objetivo. Solo cuenta lo que se puede observar, de modo parecido o como lo hace una cámara de cine. El narrador muestra lo que ve, no participa de los hechos ni opina sobre ellos. Este narrador no es un personaje en la historia. Aquí tenemos un ejemplo de la regenda de Leopoldo Alas Clarín. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur caliente y perezoso empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otros hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenillas que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. Y este es otro ejemplo del jarama de Rafael Sánchez Ferlosio. Terminó de pasar el mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas al otro lado del paso a nivel. Paulina al verlo se puso a gritarles agitando la mano. Miguel, Alicia, que estamos aquí. Hola niños, contestaban de la otra parte. Nos habéis esperado mucho rato. Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía con las bicis cogidas del manillar. Entonces esto muestra una escena, una descripción de cómo se vería si fuera un narrador objetivo desde una cámara, como si fuera una cámara de cine. Si se dan cuenta, no hay ninguna opinión de ningún sentido, no se ve lo que están pensando o sintiendo los personajes. Por último tenemos narrador en tercera persona omnisciente. Es un narrador que todo lo sabe, tiene un total conocimiento de los hechos, sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus planes, emociones e intenciones. A veces puede entrar en valoraciones u opiniones. Entonces este narrador, a diferencia del anterior, no solo ve lo que hacen, sino sabe todo, lo que sienten, lo que quieren, lo que desean, y eso hace que sea un narrador que pueda tener valoraciones u opiniones frente a lo que está viendo que sucede. Este es un ejemplo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Llegó a la conclusión de que aquel hijo por quien ella habría dado la vida era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche, cuando lo tenía en el vientre, lo oyó llorar. Fue un lamento tan definido que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería divino. Ella, en cambio, se estremeció con la certidumbre de que aquel bramido profundo era un primer indicio de que el llanto de los niños en el vientre de la madre no es anuncio de ventriloquía ni facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor. Como vemos aquí, se sabe qué está pensando el personaje con relación a lo que está sucediendo. Y otro ejemplo es este de Desgracia de J.M. Coetzee. Se va apoderando de él un humor gris. No es solo que no sepa qué hacer consigo mismo. Los acontecimientos del día anterior lo han sacudido hasta lo más profundo de su ser. El temblor, la flojera son únicamente los primeros signos, los más superficiales de la conmoción. Tiene la sensación de que en su interior algún órgano vital ha sufrido una magulladura, un abuso. Tal vez incluso sea el corazón. Por vez primera prueba que sabe el hecho de ser un viejo, estar cansado hasta los huesos, no tener esperanzas, carecer de deseos, ser indiferente al futuro. Medio derrumbado sobre una silla de plástico en medio del pestazo que despiden las plumas de las gallinas y las manzanas medio podridas, entiende que su interés por el mundo se le escapa gota a gota.
Tal vez sean precisas semanas, tal vez meses, hasta que se desangre y se quede seco del todo, pero no le cabe duda de que se desangre. Cuando haya terminado será como el despojo de una mosca prendido en una telaraña, quebradizo al tacto, más ligero que una cascarilla de arroz, listo para salir volando con un soplo al aire.